cada día que no siente el hambre. A la fuerza, porque no se puede. Te vas con la decepción de saber que tu hijo te va a decepcionar. Por esto yo puedo llegar a trocar pollo trozado, harina, azúcar, galletitas para mi nene. Está bastante buena la mochila. Está nueva, sí. El busito también era de mi nene. Él me dice, ma, tráeme galletitas, o por ahí calza algún bizcochuelo, fideos, para salvar el día. Para salvar el día. Ayuda bastante, sí. Lo que pasa es que veníamos, no vendíamos, ¿qué se puede hacer? Bueno, vamos a empezar a canjear y bueno, y resultó. Hay que pagar, hay que juntar la plata, pero nosotros no economizamos en mercadería. Por ejemplo, yo, mi marido es albañil, no hay trabajo. Y entonces los días de lluvia tampoco no hay trabajo. Entonces yo salgo por lo menos para comer, para sacar en el día, que tengan la leche los chicos, que tengan la galleta los chicos. Mi hija tiene 7 años, me dice, mamá, con esta muñeca yo no juego, tráelo por una leche y una galleta. Tu hija misma es la que te da los productos para que vos puedas traer al Su juguete me da a veces y me dice, mamá, tráelo por una salchicha o por una leche y una galletita. Venís con toda la emoción de decir que bueno, de acá te vas y te va a alcanzar para comprar una factura para que tome el té, ¿entendés? Y te vas con la decepción de saber que tu hijo se va a decepcionar porque vos no vas a tener para esa factura. Es así, te sentís mal, o sea, se complica, está complicado. Nosotros cuando escuchamos por ahí que da el hombre acá, siempre venimos a buscar, siempre. Y ahora que me dijeron que hay comedor, voy a venir a buscar la comida, porque necesito la comida para mis hijos. Si no estuviese el comedor de Daniel, ¿sería mucho más complicado el barrio? Yo me arreglaba, por lo que pasa es que no hay trabajo, no hay nada, y no me la yo. Sí. Hola. Si no va a un comedor... No tengo para comer, no tengo, porque no tengo trabajo. Pues si yo tuviera trabajo, trabajaría, pero no tengo. Y tengo a mi marido que está desocupado también, él no consigue trabajo. No, nada, no tengo. ¿Y cuánto hace que no comen carne? Buah, si le digo eso, usted no sabe. Ya, tampoco, no puedo. Comprar un pedazo de carne no puedo. A veces uno agarra menudito, lo más... ¿cómo? ¿Pero come menudo seguido o No, seguido no. Cuando hay plata. O sea, ¿se hizo vegetariana a la fuerza? A la fuerza, porque no se puede comprar ahora. Y más peor el presidente, más peor. Juan, ¿te dijeron los médicos que estabas con bajo peso? ¿Qué pasó? Bueno, me dijeron que estaba bajo peso, pero ahora hace poquito que fui al centro de los jubilados y ahí me revisaron y todo. Me pesaron y dice que estoy a bajo peso. Tomás, el médico te dijo que tenés bajo peso. Sí, señor. Tengo bajo peso. ¿Y qué hace cuando te duele el estómago por hambre? ¿Qué quiere que haga, papi? Tengo que aguantármelo. Sí, lo tengo que aguantar. Me acuesto a dormir si no siento el hambre. Pero cuando me levanto, ¿qué tomo? Un vaso de agua. Y tengo que seguir en la cama. Porque otra cosa no hay, porque dormida no siento el hambre. Así que eso es la situación mía. ¿Por qué pusimos en esta introducción las fechas en las que fueron emitidas estas notas? Porque para nosotros la emergencia alimentaria no es una novedad. Claro, algo que es sencillamente hacer nuestro trabajo, vale decir, registrar cosas que van pasando, movimientos que se van dando en la sociedad, ponerle cara a las estadísticas, nos fue muy difícil a lo largo de este tiempo. Tuvimos que terminar dando explicaciones sobre si éramos golpistas, sobre que éramos terroristas, que hacíamos terrorismo ideológico, que eran gente que ya existía, que no eran caídos del mapa, sino que ya eran pobres que venían de otros años y que en la Argentina siempre hubo pobres. Bueno, toda esa zaraza ahora quedó terminada, ya no tenemos que dar explicaciones y podemos mostrar con orgullo lo que hicimos a lo largo de estos 2 años solamente haciendo nuestro laburo, sacando una cámara, yendo a entrevistar a la gente y teniendo la delicadeza siempre de decir que
había indigentes y había pobres en el otro gobierno, pero que había nuevos caídos del mapa. A lo largo de estos años nosotros empezamos a registrar gente que se quedaba sin laburo y se iba a dormir a los cajeros automáticos. Gente que dormía en aeropuertos. Las vieron ustedes en este programa. Gente que de pronto dejaba de comer todo tipo de carne y empezaba a comer alitas de pollo porque no tenían plata. Gente, como veían ustedes, que de tanto ir a comer a los comedores se terminaron haciendo veganos a la fuerza porque no veían un pedazo de carne ni dibujado. Todas esas cosas las fuimos viendo. Ancianos de bajo peso que tenían que optar entre comprar medicamentos o comprarse la comida. Todo eso fue lo que fue pasando en estos años. Y las estadísticas, incluso las estadísticas oficiales lo reflejaban. Pero cuando uno iba y le ponía a esas historias un nombre, una cara, un relato, se convertía poco menos que en un golpista. Para el relato de los trolls, para la versión más mesiánica de todos los tarados que defienden las cosas y niegan las verdades. Cuando nosotros les contábamos que el consumo de carne había bajado como reflejan las estadísticas, no es que había en la Argentina una epidemia de veganos, no, había gente que dejaba de comer la base fundamental de la dieta argentina en materia de proteínas, la carne de vaca. Cuando nosotros les contábamos que más de la mitad de los niños está por debajo de la línea de pobreza, eso se veía en los comedores. Y se veía en los niños malnutridos que van a los comedores y o están flaquitos o están gordos de tanto comer harina y arroz. Esos eran los síntomas de eso que empezó y que se profundizó el año pasado con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. La secuencia era conocida, ya había pasado varias veces en la historia argentina. Arreglo con el Fondo Monetario, receta de ajuste, después del ajuste la recesión, después de la recesión el desempleo, con el desempleo la pobreza y así sucesivamente hasta llegar a esta etapa, la etapa final, el hambre. ¿Hasta dónde aguanta el hambre? ¿Hasta dónde aguanta el hambre de hoy? Porque las estadísticas que nosotros conocemos tienen 6 meses de retraso. Las cifras de pobreza, de indigencia que nosotros vemos, ese 10% de la población que está en la indigencia, que tiene problemas de alimentación, atrasa 6 meses. En estos meses de locura inflacionaria, ¿cuántos más se cayeron del mapa? La inflación ahora de agosto va a estar arriba del 4%, la de septiembre será de ¿cuánto? Entre el 5 y el 7. ¿Con qué inflación se va a estar votando en octubre si sigue la locura económica? Y ese acumulado de estos últimos 15 puntos de inflación en estos meses, ¿cuántos más pobres van a dejar? ¿Cuánta más gente van a dejar sin comida? No lo va a decir la estadística. Por eso es que de una manera insólita, hoy por hoy, los partidos políticos de la oposición, pero también la Iglesia Católica e incluso algunos sectores empresarios están diciendo hay que hacer la emergencia alimentaria. Cuando vos les preguntás en privado qué es la emergencia alimentaria, te dicen tirar comida, llegar con comida a donde hay que llegar porque si no esto puede explotar en cualquier momento. Cuando uno habla incluso con gente allegada a Alberto Fernández, dicen, mira, yo prefiero revolear comida, poner comida de manera a mansalva para que no haya una crisis de hambre antes que el hambre genere un estallido social, incluso con la desprolijidad del bolsiqueo, del choreo, de que aparezcan los medicamentos, los remedios que tienen que ir por derecha, aparezcan vendidos en el mercado negro por algunos especuladores y algunos vivos. Pese a esos errores que seguramente van a suceder, el problema dramático, sobre todo en los conurbanos de las grandes ciudades, es el hambre. Nosotros miramos día a día, minuto a minuto, qué pasa con el dólar, con la tasa, con la reserva, pero ese golpe financiero, esa tormenta financiera es solo una parte de la realidad. La otra parte es la que está en la calle. Y ahí es donde no se sabe qué es lo que va a pasar. ¿No les llamó la atención acaso que por primera vez hubiera un acampe frente al Ministerio de Acción Social y no aparecieran Bullrich y sus muchachos a echarlos, a prohibir el acampe? Esta vez no pasó nada. ¿Fue solamente porque había chicos? No. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a echar a la gente en este contexto? Ahora que la situación social está directamente plagada, atravesada por el hambre y por la discusión de la emergencia alimentaria. ¿Quién iba a echar a los manifestantes que estaban frente al Ministerio de Acción Social? Ya no es lo mismo que cuando comenzó el gobierno de Macri. ¿Quién los iba a echar? La policía de la Reta que está en campaña y tiene que garantizar tal vez el último bastión del PRO haciendo una buena elección en la ciudad. Él se iba a meter a reprimir con la policía de la ciudad, el acampe en la puerta del Ministerio de Acción Social en este contexto. No.
lo iba a hacer Patricia Bullrich. No, ya el gobierno directamente ni siquiera puede sostener su propia criterio de que no iba a haber más acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, que eran extorsivos, todo, ya lo dejaron atrás. ¿Por qué? Porque existe una situación de emergencia alimentaria y porque por otro lado no saben cómo termina. Una situación de represión hoy en una calle de Buenos Aires puede terminar en cualquier cosa. Y entonces esto es lo que el gobierno está evitando que suceda. ¿Por qué? Para que no haya otro parecido más con el 2001. Cuando la semana pasada yo dije, muchachos, acá hay varias cosas que están indicando que esto se parece al 2001 y que es el gobierno el que nos tiene que explicar por qué no vamos a terminar como el 2001, por qué Macri no es de la Rúa y no nosotros, porque los índices, los datos objetivos, una elección que lo vació de poder, el índice de riesgo país, el descontrol de las variables financieras, todo esto hace pensar, el fin de un proceso de ajuste, hace pensar en un proceso que se va acelerando como el del 2001, otra vez salieron a putearme con que es golpista y todas estas boludeces que dicen cada vez que uno señala cosas críticas y parecidos que ya sucedieron en la historia y que no hay por qué ignorar. Entonces, cuando esto pasó la semana pasada, después qué casualidad, tuve la suerte de que un premio Nobel de Economía, un muchacho que más o menos sabe que ni siquiera es argentino, que es Paul Krugman, salió a comparar la situación actual de la Argentina ¿con qué? Con el 2001. Acá lo tienen, por si no me creen. Ahí tienen. Paul Krugman. Llorando por Argentina. Estoy intentando entender el desastre y no encuentro una primera explicación del primer acto de la historia. Esto es lo que dice Paul Krugman comparando el 2001 con la situación actual. Y saben que hay otro indicio de comparación. Queda para la semana que viene saber, sí, para mayor comparación, qué va a hacer el FMI con la plata, con el desembolso que tiene que hacerle a la Argentina. Porque igual le pasó a De la Rúa, que recuerden que necesitaba un desembolso del Fondo Monetario Internacional y a último momento, como estaba la pelea con Cavallo, que Cavallo no quería devaluar, el FMI le dijo clic, le cerró la canilla y ahí se disparó todavía más el riesgo país y la historia después es conocida. Pero ¿saben cuál es el otro parecido con el 2001? El hambre. Recuerden que ya veníamos de tiempos de crisis con el menemismo, de empobrecimiento de vastos sectores sociales, pero ese empobrecimiento se aceleró y se disparó hacia el 2001. Las cifras del 23% de desempleo del 2001 y el 57% de pobreza al año 2002 tenían que ver con esto. Entonces, el hambre hoy por hoy es el termómetro social. Todos miramos el termómetro financiero, las reservas, pero cuando uno se da vuelta y habla con los dirigentes locales, con los dirigentes que están en los comedores, con los dirigentes, con los intendentes, te dicen que están preocupados por algo tan sencillo como el hambre. El hambre se ve estadísticamente en la cifra de indigencia. La cifra de indigencia habla del 10%, pero esa cifra de indigencia atrasa, porque lo que va a pasar es que se va a votar y se va a estar discutiendo en los próximos meses con una cantidad de indigentes, vale decir, con gente que no tiene sus necesidades alimentarias satisfechas, gente que tiene hambre, que nadie la puede calcular. Solo se la puede olfatear en términos sociales, pero no hay estadística que lo mida porque la estadística está atrasada. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en la discusión fundamental de hoy, además del dólar, de la fuga de reservas, lo que hay que calcular también es cuál es la tasa de hambre. Bienvenidos, esto es GPS.